Ante los salvajes niveles de explotación que implantó la revolución industrial y a partir del desarrollo de la actividad sindical, comenzaron a desarrollarse las ideologías obreristas que se expresaron orgánicamente en la primera Asociación Internacional de Trabajadores creada en Londres en 1864. Allí quedaron expuestas las diferencias entre los socialistas representados por Marx y Engels y los anarquistas representados por Proudhon y Bakunin. Las dos corrientes coincidían en la necesidad de derrotar a la burguesía para construir una nueva sociedad. Junto con los trabajadores desocupados y los campesinos desplazados de sus tierras, fueron llegando al puerto de Buenos Aires notables dirigentes del anarquismo y del socialismo que huían de las persecuciones de los gobiernos europeos. Traían consigo su experiencia sindical y política que compartirían generosamente con los integrantes del incipiente movimiento obrero argentino que la llevarán a todo el territorio nacional, particularmente aquellas zonas como el entonces territorio nacional del Chaco, en las que reinaba la opresión, la explotación y la injusticia. Y el primer destino para el que se piensa, porque ese es el primer destino que se le piensa al Chaco, es la producción de azúcar. Es decir, la explotación del monte, del bosque, y la producción de azúcar. El monte con dos objetivos. Primero, la madera, que siendo los montes chaqueños muy ricos en quebracho, y siendo el quebracho una madera ideal para la construcción del puertos y en general para la construcción. La explotación forestal hasta fines del siglo XIX había sido una explotación marginal con los bosques ribereños para extraer madera dura. Pero en la zona de grandes propiedades que se habían formado a fines del siglo XIX comienza a avanzar el ferrocarril. Tenemos una primera etapa, como dice Guido Miranda, que es la fundación, con la creación de las primeras colonias y la formación de los latifundios. La segunda fase de la ocupación tenemos la explotación forestal y la valorización con la llegada del ferrocarril y la explotación de ese recurso, que era el quebracho colorado y la extracción del tanino, juntamente con, tendría que completar, con la extracción también de madera para la construcción, de madera dura para las traviesas del ferrocarril, etc. El conseguir, el poner en explotación esa madera, primero a través de obrajes, que algunos eran incluso, casi diría, casi no, eran empresas familiares o eran empresas de un pequeño empresario, que después todo eso se va a ir centralizando la propiedad hasta llegar a construir ese gran monstruo que es la forestal, que toma todo el norte de Santa Fe y el sur del Chaco. Y allí ya lo que se incorpora es la producción del tanino, ¿no es cierto? Los primeros, hablando de la parte propiamente chaqueña, si bien en el norte de Santa Fe también se da, pero la parte propiamente chaqueña, los primeros trabajadores de los obrajes son indígenas también, a los que los contratan a cambio de animales, de vacas o de algunos bienes. Una de las primeras corrientes que integran la clase trabajadora del Chaco fue el indígena proletarizado, al que después de haberle arrebatado los medios de subsistencia, como eran los ríos, los montes, la madera y los frutos, no le queda otra alternativa que conchavarse en los obrajes o en las fábricas de tanino al principio o en la cosecha algodonera después. La raíz de la clase trabajadora del Chaco tiene este matiz particular, esta impronta particular que le da el estar formada por una corriente indígena, una corriente criolla y una corriente de gringos que no se llevaban bien entre sí y que le da tal vez este matiz particular que va a ser muy importante a la hora de establecer la necesidad de la unidad de la clase trabajadora. Porque el gringo venía del hambre. Mi papá venía de la guerra del 14, escapando del hambre de Europa, y como él, la mayoría, ¿cierto? Estoy hablando de esa generación. Pues vino otra después de la Segunda Guerra, pero ya esa era, más se quedó por acá. Ya no eran tan agricultores, eran todos técnicos desarmistas. Yo los he escuchado a los gringos decir mi Chaco. Venían de países de 8 grados bajo cero
y allá estaban con 45 grados a la sombra. Se iban los hijos de esos gringos y ese gringo se quedaba. Empezaron a emigrar. Desde ya cuando empezaron a emigrar se les empezó a dar turnos porque ya eran muchos y entraban en turno y según las condiciones que tenían allá, que tenía que tener su documentación hecha, sus pasajes y algo de dinero. De eso no me acuerdo, pero mis padres decían que juntaron en familia el dinero para presentar que venían con recursos para por lo menos sobrevivir el primer tiempo. Y cuando llegaban a Buenos Aires los metían en los hoteles de inmigrantes. A todos esa tanda de ucranianos que venían, los mandaban a lugares como Chaco, interior, porque querían poblar Chaco. El gobierno argentino en aquel entonces quería poblar Chaco. La producción de azúcar se hacía en dos lados, en lo que hace al Chaco, ¿no? En el ingenio Las Palmas, que estaba ubicado en el mismo Chaco y que tenía indígenas asentados en sus tierras para contar con ellos cuando venía el momento de la cosecha, y los ingenios del noroeste, sobre todo de Salta y Jujuy. El ingenio azucarero Las Palmas representa el primer intento de agricultura y de industria en la provincia del Chaco. Los ingleses, Hardy y Nogué, los propietarios del ingenio azucarero Las Palmas, se instalan en el este de la provincia del Chaco a fines del siglo XIX, merced a una concesión enorme de tierras otorgadas por el Estado Nacional. Inician esto que fue el gran imperio azucarero de Las Palmas, ¿no? Los hermanos Hardy estaban emparentados con los propietarios de algunos ingenios de Salta y Tucumán. Tanto en Las Palmas como en la Forestal, las condiciones de trabajo van a ser prácticamente inhumanas, empezando por el pago en vales, que era, digamos, la moneda interna para manejo de la empresa y que equivalía a un jornal para los trabajadores, puesto que el vale por un kilo de yerba, por un kilo de pan o por un kilo de azúcar debía ser canjeado en la proveeduría de la misma empresa, que pertenecía a su vez a la empresa. Por lo tanto, el negocio de apoderamiento de lo que el trabajador incorporaba prácticamente se evadía en el término de una semana. Trabajando de sol a sol, mal alimentados, sin vivienda, teniéndose que trasladar de un lugar a otro, solo porque no podían venir con su familia, en medio de las alimañas, de las pestes, los calores, hizo que de pronto fuera creciendo, con la ayuda de los anarquistas y de los socialistas, en grado de conciencia y organización, que van a dar como resultado la formación del sindicato de oficios varios, con sede en Villa Guillermina y en Santa Ana y en los distintos lugares donde estaba la Forestal. Esto va a llevar a que en algún momento el grado de conciencia y organización explotara en una lucha armada, tanto en Las Palmas como en la Forestal. Los ingleses tenían la característica de conocer bastante bien la cultura indígena, a tal punto que utilizaban este conocimiento en sus modos de proceder con la población. Por ejemplo, no designaban a cualquier capataz, sino que investigaban a ver quiénes eran los líderes, sus propios líderes, y eran contratados esos líderes como capataces. Y ellos eran los que manejaban al resto de la población. Esto implicaba un conocimiento bastante profundo de la estructura social, digamos, de la población indígena, ¿no? Y había amenazas donde utilizaban algunas figuras de la mitología indígena a las cuales atribuían la desaparición de algunos de los indígenas, especialmente de los más rebeldes, digamos. Las luchas que se generan tanto en el ingenio como en la Forestal
apuntan al logro de reivindicaciones que se iban logrando en forma paulatina, como ser, por ejemplo, el reconocimiento de la presencia del sindicato dentro de la empresa, que fue tal vez una de las banderas más sentidas por los trabajadores. Es decir, la presencia de delegados reconocidos a los efectos de poder negociar con la patronal un pliego de condiciones que le permita seguir luchando y mejorando en sus condiciones de vida. Estos logros, a los que se suma pequeñas rebajas en la comercialización de los productos, algunos minutos más de descanso al mediodía o a la noche, el descanso obligatorio del domingo, que era impuesto prácticamente por los propios obreros, la posibilidad de construir la vivienda alrededor de la fábrica, son algunos de los logros que la patronal no estaba en condiciones de permitirse, porque de alguna manera esto iba a generar un salto cualitativo en la toma de conciencia. En 1911 fue fundada a 120 kilómetros de resistencia la reducción de Napalpí, que en lengua com significa lugar de los muertos, y recuerda la matanza perpetrada el 5 de mayo de 1883 con el objetivo de apropiarse de las tierras de los habitantes originarios del lugar. 13 años después de su fundación, Napalpí sería el escenario de una masacre perpetrada contra la población indígena que se negaba a ser explotada salvajemente. Había producción de algodón en el Chaco desde el comienzo del siglo XX, pero muy reducida. Es hacia finales de la década del 10 que empieza a crecer y el gran impulso es en la década del 20. Entonces, el algodón requiere de un trabajador que cuide de manera constante la planta hasta el momento de la cosecha. Y solo requiere una gran masa de mano de obra en la cosecha y antes en la carpida, ¿no? En la limpieza de la planta para que crezca bien. Entonces, ahí se empieza a formarse ese sistema productivo que va a estar basado en estos dos trabajadores. El colono, que va a ser el que ara, siembra, acompaña a la planta en su crecimiento, y una masa semiproletaria, justamente por ser estacional, básicamente es semiproletaria o proletaria, según, que va a trabajar en la carpida y en la cosecha. Los abuelos recuerdan de que se trabajaba de sol a sol. En épocas de verano se levantaban una bandera muy temprano y eso era señal que todo el mundo tenía que ir a echar o a cosechar. Por el mediodía se levantaba esa bandera y la gente tenía que ir a comer algo y volver a trabajar, y por la tardecita cuando caía el sol levantaban la bandera y toda la gente tenía que volver a su casa. Eso implicaba que por la noche no se podía hacer danza, eso implicaba que por la noche no se podía hacer reuniones familiares, que es típico de nuestra cultura. Nosotros todo lo que aprendimos fue de vía oral, por las noches sentado alrededor del fuego con los abuelos, con las abuelas, y en época de verano con el humo corriendo los mosquitos. Eso todo se perdió. Entonces eso que nuestros viejos querían volver a recuperar esa forma de vivir. Ellos seguían siendo esclavos. Si uno, por ejemplo, se remitiera al informe de la Comisión de Protección al Aborigen, que integraba, por ejemplo, Vialet Macé, su nombre, hay una localidad de Córdoba que lleva el nombre de esta persona, se daría cuenta de qué situación espantosa estaba inmerso el aborigen chaqueño. Entonces, no es de extrañar que a principios del año 1924 el aborigen se decidiera a no seguir cosechando algodón por monedas, por las monedas que le fijaban los terratenientes de la época, y se declararan en huelga, ¿no? Comienza primero a negarse a trabajar. ¿Por qué seguir trabajando de esa manera si no podías tener un tiempo de ir a cazar, de ir a pescar, de recrearte con el monte, con la naturaleza, con el río? Y para esas épocas justamente sale un decreto nacional donde los indígenas no podían irse, qué sé yo, a Tucumán, a la zafra, sino que tenían que mantenerse dentro del territorio. Se prohíbe la salida de los indígenas del territorio del Chaco
a los ingenios azucareros, con el argumento de que allí se los explota. Argumento que incluye en la misma frase que, visto que les empieza a faltar esa mano de obra, los ingenios están pagando más. O sea que sí, los explotan, pero estaban mejorando las condiciones simplemente por la necesidad de mano de obra. A los indígenas que no estaban en la reducción se le marcaba en el brazo con un trapo blanco, donde aquel indígena que no tenía un trapo blanco era considerado salvaje y directamente se los mataba. La respuesta indígena a esta serie de medidas es lo que el gobernador en ese momento, el gobernador Centeno, califica de lo que empezó como una huelga, porque los indígenas empiezan a concentrarse en la reducción Napalpí y se niegan a ir a trabajar a otro lado. Se empiezan a concentrar. Se discute en una asamblea si van a solidarizarse o no los trabajadores del ingenio de Las Palmas con los huelguistas de Napalpí. En ese momento irrumpen las mujeres de la agrupación Antorcha, que son fundamentalmente descendientes de europeas o europeas. Son mujeres bravas, vienen de ideas del anarquismo, del socialismo, del comunismo, y les plantean que los vieron luchar en las barracas de la Primera Guerra Mundial. Mal pueden tolerarles ahora la cobardía de no solidarizarse con los hermanos de Napalpí. Y es notorio cómo ese discurso de las mujeres de la agrupación Antorcha cambian fundamentalmente la decisión de los hombres. Fue un día terrible, una mañana que la comunidad no lo esperaba. En sí, los que estaban en el movimiento de huelga no estaban preparados, como se largaron versiones de que tenían gente entrenada para matar, gente entrenada para defenderse. Eso es la pura mentira, ¿no? Uno ve el lugar geográfico donde ocurrieron los hechos, ni siquiera hay monte cercano. El monte más cercano está como a 1 kilómetro. Estaban en un aura, en un descampado, haciendo lo que mencioné recién, cantando, bailando, haciendo danza, agradeciendo a la naturaleza, la vida por las cosas que nos daba. 120 hombres en la madrugada del 19 de julio rodean el Aguará con un avión biplaza y biplano, el Resistencia 2, sale del Aeroclub Chaco, donde habían montado inclusive una ametralladora, y sobrevuelan, tiran aparentemente algún tipo de producto incendiario dentro del monte donde estaban acampando la población, hacen que salgan y entonces ahí los fusilan prácticamente. Quedan aproximadamente 400 personas que se rinden y después son todas, en los 2 días posteriores, son degolladas la mayoría. Los indígenas pensaban que si bailaban las balas no les iban a hacer nada, con lo cual peor fue, porque en lugar de esconderse o defenderse, que parece fueron muy pocos los que asumieron eso como un enfrentamiento, más bien bailaban y bueno, estaban ahí para que los tiraran. No podemos concebir tanta barbarie contra niños, contra ancianos, contra mujeres, que el único pecado que cometieron era adherirse a lo que sus mayores decían, no seguir trabajando en esas condiciones de vida, o lo que la civilización llamaba trabajo. Marcelo T. de Alvear, ante las noticias de la matanza que había existido, es que hace la famosa ley de dar 150.000 hectáreas a los pueblos indígenas del Chaco en la zona del río Teuco. 150.000 hectáreas que todavía, lamentablemente, no están todas distribuidas entre las comunidades indígenas y en los cuales la gran mayoría está ocupada por criollos que se niegan a dejarlos para sus legítimos propietarios, que son los pueblos originarios chaqueños.
Hoy creemos que todavía no hay justicia para los masacrados en Napalpí, y esa sangre está latente ahí pidiendo justicia, y creemos que son en los cientos de jóvenes y mayores y ancianos que hoy están, y esa misma sangre que se derramó en Napalpí en julio del 24 corre por nuestras venas y está demandando justicia. Son causas que les cuesta al sistema judicial y al sistema político, pero el sistema judicial es muy conservador, excesivamente conservador. Yo diría que hasta cómplice de estas cuestiones. Porque en Napalpí hay una causa que declara archivada la investigación sobre Napalpí. No pasó nada, fue un enfrentamiento entre mocovíes y tobas, dice la justicia provincial, ¿no? Digo, la ruptura ideológica, la ruptura normativa que provoca la Constitución nacional y la Constitución provincial en cuanto al tema indígena, como decía Evita, implica 100 años de privilegio. Pero para dar vuelta a eso se necesitan recursos. El pedido consiste en una indemnización en dinero para los pueblos mocoví, para los pueblos toba, y un porcentaje inclusive de esa indemnización en solidaridad con los demás pueblos indígenas del Chaco, fundamentalmente el pueblo Wichí. Cuando hablamos de derechos humanos, lamentablemente nosotros que conocemos nuestro pueblo, nuestra gente, a veces no hay derecho humano para nuestros masacrados, ¿no? Apoyamos nosotros todo lo que viene pasando, un ejemplo el juicio por Margarita Belén, nos solidarizamos con ellos, pero también decimos a la sociedad que eso no es el único hecho sangriento y terrible que el Estado perpetró hace 30 años. Las masacres, genocidio, terrorismo de Estado, desaparición de personas, está ligado casi con el nacimiento mismo del Estado Nacional desde el punto de vista indígena. La crisis desatada a fines de 1929 en los Estados Unidos y cuyos efectos comienzan a sentirse en nuestro país a comienzos de 1930 será uno de los factores desencadenantes del golpe encabezado por el general José Félix Uriburu y dirigido por las grandes fortunas del país y sus aliados extranjeros. Los gobiernos que sucedieron al dictador se desentendieron de la grave situación social y económica por la que atravesaban millones de argentinos y dedicaron los fondos estatales a favorecer a los sectores más pudientes. Los países centrales trasladaron los efectos de la crisis hacia los periféricos como la Argentina. Ellos fijaban los precios de nuestros productos y decidieron bajarlos considerablemente. En ese contexto, medianos y pequeños productores algodoneros del Chaco se lanzan a la huelga. Demandan a las grandes empresas comercializadoras precios dignos para sus productos. A partir del año 26 van a entrar 3 grandes empresas que controlan la comercialización de algodón a nivel mundial. O sea, frente a esas, el acopiador local, por más importante que fuera, era nada. Y esas empresas son Anderson Clayton, Dreyfus y Bungibor. Rápidamente van a instalar desmotadoras y en el lapso de menos de 10 años van a tener totalmente monopolizado el acopio de algodón. El Chaco había dado un salto cualitativo enorme en cuanto a la explosión demográfica, pasando de tener 200.000 habitantes en 1920 a 360.000 en 1936. Esto es producto del boom algodonero y de la presencia masiva de muchos colonos que van a ir a vivir al campo y donde van a pelear por sus reivindicaciones. Estos gringos, imbuidos de ideas socialistas, anarquistas y muy fuerte la presencia del comunismo entre los inmigrantes, van a generar 2 hechos importantísimos en la historia del sindicalismo rural en la Argentina, que son las huelgas algodoneras de 1934 y 1936. El de 1934 es bastante más radicalizado. Tiene centro en la zona de Las Breñas, de Charata, y va a ser que los colonos se van a negar a entregar el algodón si no obtienen determinado precio. Y a la vez, en una política bastante interesante, ofrecen a los cosecheros que si ellos se pliegan al movimiento van a recibir 1/3
del precio que ellos saquen, de manera que atan el salario al precio final. El gobernador Castel, en la primera huelga del 34, se presenta directamente a asambleas de 1.500 productores, como las que ocurrieron en Villa Bertet o en Villa Ángela, y negocia, y luego de un aumento parcial, reclamando la Junta de Productores pro mejora del precio del algodón, la huelga se levanta. Hacia fines del 35, cuando empieza una nueva campaña, comienzos del 36, los precios han vuelto a bajar y entonces se lanza un nuevo movimiento agrario mucho más fuerte, que ya, si bien tiene fuerza ahí en Las Breñas y Charata, está mucho más extendido, va a tomar toda la zona de Presidencia Roque Sáenz Peña, que era el corazón de la zona algodonera, y que va a tener, por un lado, esta misma característica de intentar sumar a los peones, a los cosecheros, cosa que en muchos lugares logra. Y se forman ahí una organización que llaman Juntas de Defensa de la Producción. Entonces acá se van a llamar Juntas de Defensa de la Producción y de la Tierra. Y la otra característica que toman es que cuando ponen en marcha el movimiento toma una gran envergadura. Entonces, ¿qué hacen? A veces se habla de los cortes de ruta como si fuera algo novedoso de nuestros días. No, cortan los caminos, porque no había rutas, las picadas, impiden que llegue el algodón y llegan a tener una organización importante porque dan bonos. Por ejemplo, llega un carro cargado de algodón, entonces lo paran, le confiscan el algodón, pero le dan unos bonos que cuando se gane el movimiento van a pagar el precio más alto que se va a obtener. Se hacen grandes mitines y cuando el movimiento está por llegar a Resistencia y se va a declarar la huelga general en Resistencia, es cuando el gobierno territorial interviene. Pero esta vez el gobernador ya no va a ir a negociar con los colonos, sino que va a enviar a las tropas de la policía de territorio a reprimir a los trabajadores del campo. Y es ahí donde se inicia una de las más cruentas represiones contra el movimiento agrario en el Chaco. Muchos de estos trabajadores van a ser detenidos, van a ser picaneados por primera vez en las cárceles del territorio del Chaco, van a ser allanadas sus viviendas, va a ser quemada toda la producción que habían logrado almacenar. En el año 35, Bungiborn, a través de su empresa Molinos de Río de la Plata, había contratado al gobernador, que era abogado, como su apoderado. El gobernador hace un cambio de 180 grados. Como venía del socialismo independiente, conocía muy bien ese mundo obrero, porque había sido abogado de mucho, conocía bien el mundo de los trabajadores. Entonces, bueno, ahí lo desarticulan totalmente al movimiento. La grave situación económica y política de aquella década infame iba a empujar a los sectores populares a la lucha por terminar con la miseria y la injusticia, y a pesar de las persecuciones, las torturas, los fusilamientos y las amenazas de despido, el movimiento obrero presentaría duras batallas por su dignidad y se abriría camino hacia nuevos horizontes. El golpe de Estado del 4 de junio de 1943, llevado adelante por oficiales nacionalistas nucleados en el Grupo de Obra de Unificación, pondrá fin a la década infame e impulsará una política industrialista de incremento de la presencia estatal en la economía y de la extensión de los derechos sociales a los trabajadores organizados impulsados por el coronel Perón desde su cargo en Trabajo y Previsión. El golpe del 4 de junio de 1943 va a marcar una línea divisoria en el movimiento obrero del Chaco, habida cuenta que esta cuña que va a meter el peronismo a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
otorgándole a los trabajadores lo que ellos habían venido tratando de lograr a través de la lucha, va a generar una mayor división en el movimiento obrero y la aparición de dos corrientes antagónicas y que hasta el día de hoy, casi 70 años más, no han logrado todavía ponerse de acuerdo para una lucha conjunta y unificada. El poder de Perón fue creciendo junto con su popularidad. Las presiones de los factores de poder fueron tan intensas que Perón fue obligado a renunciar a principios de octubre de 1945. Lo detuvieron y lo trasladaron a la isla Martín García, pero los sindicatos convocaron a sus afiliados a concentrarse en la Plaza de Mayo para pedir la libertad y el regreso de Perón. El 17 de octubre de 1945 marcaría el futuro político argentino. Miles de trabajadores provenientes del cordón industrial del Gran Buenos Aires se fueron acercando a la Plaza de Mayo, vivando a Perón. Ocuparon la plaza, decididos a no moverse hasta que Perón apareciera en los balcones de la Casa Rosada. En todo el país hubo manifestaciones de protesta demandando la libertad del coronel y en Chaco se vivió una situación muy particular. La movilización a favor de Perón se hace aquí el día 18 a la tarde. Esta manifestación de resistencia la hacen obreros de pequeños talleres y de algunas fábricas que habían acá de no gran envergadura. Los que se movilizaron fueron los que no estaban en gremios dirigidos por comunistas o que rompieron el gremio comunista. Entonces, a este paro del 18 de octubre se adhiere la otra mitad de los gremios del Chaco que se habían enrolado en la primera hora del gremialismo peronista. Por lo tanto, el peronismo del Chaco se va a formar con lo que proviene del reclutamiento propio, más el aporte de la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, y algunos otros sectores independientes. Ya mucho tiempo antes se venía bregando por la provincialización a través de distintos nucleamientos profesionales, comerciantes, abogados, consejos profesionales, porque ya la ley que creaba los territorios, la 1572 de 1884, establecía que cuando ya se tuviera más de 60.000 habitantes, los territorios se iban a provincializar. Esto no ocurrió, a pesar de que ya hacía rato que Chaco reunía las condiciones para que ello fuera posible. Pero intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, impidieron que esto fuera posible. Hasta que aparece la clase trabajadora del Chaco, colocándose en la primera línea en el tema de la provincialización. Se provincializan todos los territorios federales, con excepción de los últimos que se provincializaron de Tierra del Fuego y el Atlántico Sur. Chaco, La Pampa. Chaco y La Pampa salen con la ley el mismo día. Se sanciona la ley y es promulgada por Perón la misma ley. Cuentan los de aquella época que cuando entraron los pampeanos a una reunión con Eva Perón, porque fue la gestora de la provincialización del Chaco, se cuentan que estaban los chaqueños ahí adentro. Y cuando salen se encuentran, che, ¿a ustedes cómo les fue la provincialización? Bien, Eva se va a encargar de impulsar la provincialización del Chaco. Y les advertimos ya que la provincia del Chaco se va a llamar Presidente Perón. Entonces cuando entraron los pampeanos, señora, queremos que provincialice La Pampa y se va a llamar Eva Perón. Así fue. Eva Perón, junto con Arturo Sampay, recibieron a una delegación yugoslava que le ofreció un proyecto de constitución. Era los representantes de la Duna de sindicatos yugoslavos, que le ofreció a Eva Perón un proyecto de constitución que después ella hizo suyo a través de la presentación de dos mensajes al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Diputados, donde estaba Cámpora, y a la Cámara de Senadores, donde estaba el senador Tesalle, que hicieron suyos y permitieron la promulgación de la ley por la cual se creaba la provincia
el 8 de agosto de 1951. El Chaco ya era una provincia y sus habitantes tenían, por primera vez en su historia, la posibilidad de elegir a sus autoridades. Resultó electo gobernador el dirigente sindical Felipe Gallardo, quien asumió el 4 de junio de 1953, inaugurando un periodo pleno de realizaciones en beneficio de las mayorías populares de la provincia. Y don Felipe era un gremialista del Zapallar, después General San Martín, hoy General San Martín, en realidad gremialista rural, y no tenía, ni siquiera había completado la primaria. Un hombre muy humilde, un hombre que fue canillita, fue un hombre de la UATRE, fue un trabajador rural, fue un trabajador que hacheaba en la forestal y ganó las elecciones de una forma sumamente importante, con el 81% de los votos. Naturalmente, épocas peronistas se ganaba muy fácilmente con una fórmula integrada por Deolindo Felipe Vittel, un escribano muy renombrado después, e integraron un gobierno muy pujante para la época, muy progresista. Don Felipe Gallardo fue uno de los primeros gobernadores que expropió tierras a Bungibor, pero aparte dando el ejemplo. Él labraba la tierra y renunció a la tierra que era suya, porque cuando asumió como gobernador decía que no podía ser gobernador y al mismo tiempo ser dueño de tierras, porque la tierra es para quien la trabaja. Cada año le daban a los gobernadores un auto. A él le llegaron 3 autos. Entonces él veía, lo llamó a lo de la CGT, bueno, tomen este rifen para comprar el local. Tal es así, donde actualmente es la CGT hoy. Lo mismo ocurrió con lo que es el partido, cuando estaba de interventor en esa época Jaime Ramón, que era el interventor. También le mandaron un auto y dice, bueno, toma el auto ese para comprar y escriturar ya a nombre del partido lo que es hoy el partido donde está. Fue una experiencia distinta y difícil, porque se tuvo que organizar no solamente el gobierno provincial, se tuvieron que organizar todos los municipios. La legislatura fue una legislatura muy prolífica. Se han dictado leyes que hasta hoy siguen vigentes. La división territorial, la organización de la lotería chaqueña, la organización de la justicia. Hasta hoy siguen vigentes muchas de esas leyes con algunas modificaciones, pero la verdad es que el saber de las personas que ingresaron allí, que algunas eran profesionales, muchas trabajadores, otras, algunos con conocimientos, otros con muchas ganas, pero con una absoluta y total cristalinidad en el funcionamiento. En la nueva provincia del Chaco se sancionará una constitución provincial moderna con profundo contenido humanista que se inspiraba, entre otras fuentes, en la Constitución de 1949, impulsando la propiedad social de los servicios y propiciando un rol activo del Estado en lo político, lo social y lo económico. Esta Constitución, que después va a ser acusada de corporativista, fascista, etc., no termina acá, sino que tiene su elemento más importante en el artículo 33, donde establece que los trabajadores van a tener doble voto para la elección de la Cámara de Diputados, Cámara de Representantes unicameral en la nueva provincia. Por lo tanto, primero se iba a elegir a 15 diputados de la parte política y luego aquellos que estén afiliados a las organizaciones profesionales o sindicales iban a entrar por segunda vez a otro cuarto oscuro e iban a votar por los representantes gremiales.
Frente a las amenazas golpistas, Eva Perón impulsó la creación de milicias obreras a través de la CGT y sus delegaciones regionales, en el único lugar del país donde alcanzaron un pleno desarrollo y estuvieron dispuestas para actuar en defensa del gobierno popular fue en la provincia del Chaco, donde los milicianos aguardaron en la isla del Cerrito la orden de resistir el golpe militar de 1955. El gobernador Felipe Gallardo era consciente de que tenía una amplia presión tanto en el plano local como en el plano nacional. Contaba con el apoyo del peronismo a nivel nacional, pero no estaba atravesando una de sus mejores épocas. Es por eso que, consciente de lo que le había dicho Eva Perón cuando hablaba de la necesidad de que era necesario armarse para defender cualquier intento golpista, gorila u oligárquico, había que defenderse con las armas en la mano. De acuerdo a la correspondencia privada a la que hemos tenido acceso, sabemos, y esto es otro elemento muy poco conocido en la historia argentina, de la formación de las milicias obreras del gobernador Gallardo, que estaban esperando en la isla del Cerrito, armas en mano, con parte del arsenal que Eva Perón compró en el 51 y que depositó en los sótanos de la CGT, pistolas ametralladoras, en la isla del Cerrito, estaban esperando las órdenes para salir a la calle a defender al gobierno popular. Cuando don Felipe está sabiendo que es inminente el golpe de Estado que acontece en 1955, arma en la isla Santa Rosa y también en la isla del Cerrito las milicias populares. Cerca de 5.000 trabajadores, obreros, peronistas están esperando en esas dos islas, armados, la orden de don Felipe Gallardo para actuar. Don Felipe Gallardo está en comunicación con Juan Domingo Perón y espera de Juan Domingo Perón la orden para actuar, porque sostiene ante los trabajadores, ante los obreros, que no está dispuesto a que el sector más minoritario de una economía muy concentrada despoje a los trabajadores y al pueblo argentino de las conquistas históricas logradas. Esa orden nunca llegó. Lo que sí llegó es una orden de detención de todos los cabecillas. Entonces se produjo la huida, a ver a quiénes podían meterse en el monte y salvarse. Las armas nunca se encontraron. A pesar de la frase lanzada por el general Lonardi, el primer presidente de la llamada Revolución Libertadora, según la cual no habría ni vencedores ni vencidos, pronto el revanchismo ganó la calle con el aval de las nuevas autoridades golpistas, quienes lanzaron una feroz represión contra los representantes del gobierno depuesto y contra la militancia peronista en general. En el Chaco, los golpistas detuvieron al gobernador Gallardo y, pretendiendo borrar la historia, arrasaron con casi todos los registros fotográficos, bibliográficos y documentales que testimoniaban la gran transformación operada en la provincia en esos pocos años. Cuando lo derrocan a Gallardo, lo llevan preso 2 años y pico, pero sin en definitiva formularle nada. Tenía un montón de procesos que en definitiva eran todos inventados, y no hubo ninguno de los miembros de su gabinete, ni tampoco ninguno de los funcionarios, que hayan sido presos, detenidos o condenados por algún tipo de delito. Y una condición inhumana. Gallardo estuvo detenido en un lugar donde no tenía ni piso la tierra. Nunca se quiso, no tenía plata para pagar un abogado, ya no tenía para pagar un abogado, lo tenían a la deriva. Y lo fue a visitar el fiscal de Estado, que fue su fiscal de Estado, junto con Monseñor Alumni. Monseñor Alumni era un obispo sumamente reconocido, y Monseñor Alumni en su sotana llevó una petaquita para llevarle un poco de ginebra a don Felipe, que estaba detenido, y cuentan que, bueno, estaba en un lugar
muy feo, ¿no? Y cuando salían, le dicen, bueno, señor Gallardo, ¿quiere que interceda por usted en algo? Y fíjese la respuesta, sí, dígale a esta gente que me consiga cubierto para poder comer. Todo lo que había en la gobernación se juntó todo, entraron a las escuelas, a las casas, todo lo que decía Perón. En la esquina del partido se hizo un acto y ahí se quemó todo. Tal es así que mi papá no pudo jubilarse. El primer gobernador del Chaco murió sin haber cobrado la jubilación por el trabajo realizado. Yo cada vez que pienso en el peronismo de aquellos años, como primera experiencia popular, siento una inocencia en términos no de desconocimiento, inocencia por desconocimiento, sino inocencia por incapacidad de hacer daño y de poder pensar que la devolución fuera un daño tan feroz como el que se recibió, ¿no? Comenzaba el intento por desarmar todo lo hecho por el peronismo y volver al modelo agroexportador tradicional imperante en el país antes de la irrupción del justicialismo. Pero en el Chaco, como en todo el territorio nacional, la respuesta encarnada en una dura resistencia popular no tardaría en llegar. A la dictadura de Aramburo y Rojas la sucederían gobiernos civiles que tuvieron que enfrentar el problema de la proscripción del peronismo y el crecimiento de la izquierda tras el triunfo de la Revolución Cubana. Tanto Frondizi como Ilia, y cada uno a su manera, intentaron integrar al peronismo al sistema político, pero se encontraron con la firme resistencia de los factores de poder, quienes mediante las Fuerzas Armadas producirán sendos golpes militares en 1962 y 1966.